Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos a Megadiverso, el podcast de veterinaria en el que hablo con médicos de animales no humanos. Hoy tengo muchísimo honor y orgullo de que aquí sea mi invitado al podcast, el médico Ramiro Calderón Villa, servidor. Ramiro Calderón Villa. Él es egresado de la UNAM, también es docente ahí y pues es referente máximo en cuanto hablamos a cirugía de equinos, así también él es autor de por ahí 2 libros de cólicos en equinos, entonces para mí es un gran honor que me esté acompañando el día de hoy. No, gracias por la invitación, con mucho gusto, la verdad es que es un honor estar aquí contigo y en este curso que ahora estamos dando aquí en la ciudad de Morelia. Antes de platicarle un poquito más de lo que se trata del podcast, también quiero agradecer a la doctora Indira Estrada, que ella es la encargada ahorita de la clínica de grandes especies. Hizo un círculo de conferencias a médicos como usted y demás, están dando justo ahora pláticas a compañeros y pues muy contento que la facultad le permita a ella y que ella tenga la disposición de aventarse esta gran labor. Sí, siempre la educación continua es, aunque no se vea un gran trabajo detrás de eso, coordinar muchas cosas y que obviamente salga lo mejor posible cualquier evento. Sí, la lata que es que ahorita ella anda corriendo para allá, para acá, la organización de todo. Y pues le platico a usted. Sí. Este podcast es un acercamiento a médicos especialistas para que puedan compartir sus experiencias, sus conocimientos, ya que mi audiencia es únicamente de tanto estudiantes de medicina veterinaria como de veterinarios. Entonces me gusta platicar con especialistas que se desarrollen un poquito en sus temas y me gustaría a lo mejor que usted nos empezara platicando cómo fue que usted se incorporó al mundo de la medicina veterinaria, cómo fue que empezó y que le llamó la atención los equinos. Sí, mira, yo soy... como tú lo dijiste, egresado de la UNAM, yo estudié la licenciatura del 80 a 84 y desde antes de eso, obviamente por experiencias aquí mismo en Michoacán, en Tacámbaro, Michoacán, con burritos, con mulas que me gustaban mucho, se me fue creando un gusanito de curar a estos animales. ¿De dónde dijo? ¿De dónde es originario usted? De Tacámbaro, Michoacán, mi familia. De Tacámbaro. Sí, yo nací en la Ciudad de México, pero mi mamá es de Tacámbaro, Michoacán. Mire, sí. La coincidencia, yo soy de Tacámbaro. Ah, mira, qué bueno. Sí, mi mamá es de Tacámbaro, Michoacán, ahí crecí, ahí toda mi infancia, ahí veníamos de vacaciones muchas veces con mis papás a los ranchitos de ahí de Tacámbaro. Y bueno, ahí quizás algún día yo viendo un híbrido, una mula morirse de un problema quizá pulmonar, no tengo presente porque era muy chico, se chocó, se hizo muy feo en el pesebre en donde estaba, ¿sí? En el machero que le decían en esa época ahí, y murió. Y yo dije a mis papás y a mis tíos, ¿de qué murió? No, está enfermo, hijo, no me dijiste más. Y ya después ahí se me quedó y con la idea de curar a los animales, yo llegué a la UNAM, cuando yo estudié veterinaria, y mi idea siempre fue dedicarme o a equinos o a bovinos, aunque más se me orientaba la idea de estudiar equinos. Y bueno, después de ahí, como todo el mundo, de muchas piedras en el camino y de muchos tropiezos y de que sí, que no, que es una especie muy elitista, sí, que no estudies eso, que ahí como que cuando tienes un sueño y estás encima de eso, pues la vida te recompensa y algún día lo logras, ¿no? Y eso fue lo que yo veo después de 40 años que me ha pasado en mi vida profesional, de poder haber logrado lo que yo quería, de que me dedique a lo que me gusta. Por eso me siento como muy realizado realmente, tanto en la vida como en el aspecto profesional, porque siempre he trabajado en lo que me gusta, me sigue apasionando obviamente salvar la vida de un animal, y en eso estamos, ¿no? Por más de 40 años operando caballos. ¿Cómo ha sido su aprendizaje? ¿Cómo ha sido su evolución en el aprendizaje desde que usted egresó y cuando se empezó a dedicar a equinos? Padre, es una buena pregunta porque yo creo que muchas cosas que hice me han ayudado a este crecimiento. Obviamente yo estudié la licenciatura. Después de eso uno siempre tiene la idea de querer estudiar un posgrado. En el 87, 88 estudié una maestría en nutrición animal enfocado a monogástricos, a caballos. Y bueno, por cuestiones económicas y de la vida y de cuestiones ya familiares, terminé todos los créditos, me quedé pasante y nunca concluí un proyecto de investigación porque de alguna manera no existía muchos apoyos, muchas becas como para hacer la tesis y bueno, nunca encontré a alguien que me ayudara en un proyecto y entonces ahí se quedó eso como pendiente en la vida, pero
bueno, ahora entiendo la importancia de haber estudiado un posgrado porque esa herramienta que yo adquirí realmente en esta maestría de estudiar nutrición, hasta en la actualidad me sigue dando muchos rendimientos. A entender lo que hago, ¿sí? Obviamente desde el punto de vista nutricional, en estos animales, y entender muchas cosas que hacemos ahora con ellos que son un error, ¿no? Pero esa parte sí tuvo sus frutos, aunque no me pude titular, pero así esta parte, ¿no? Y bueno, ese es un inicio. Entonces, en el 90 tengo la oportunidad de empezar a operar caballos con cólico con buenos resultados, caballos que sobrevivían a esta cirugía. A veces la vida te pone sus retos y yo fui de las primeras gentes, por no decirte que casi el primero, de tener un éxito favorable en recuperación de caballos después de una laparotomía exploratoria, después de hacer una cirugía de cólico. Y de ahí para acá ha sido una evolución importante, ¿no? De ahí para acá son miles los caballos que he operado, que he atendido de cirugía. No tengo una contabilidad exacta, la verdad, pero obviamente sí, ya es un buen número de animales con un crecimiento en cada vez quizá dar una mejor atención a estos animales. Retomando a lo mejor un poquito nutrición, ¿qué área de oportunidad vio o cuál fue su gusto por el cual usted dijo, yo me quiero como aventar el posgrado o la especialización en cuanto a nutrición? Inicialmente porque eran las áreas que había en la escuela, no había especializaciones en el área de caballos, que tú dijeras, voy a hacer una maestría, como actualmente existe en la UNAM, la especialidad, bueno, internados, especialidad, maestrías, no existían como tal en caballos, no había quien las diera. Y dentro de la escuela sí había varias áreas de hacer una maestría en ciencias, y una de ellas era nutrición, y como que siempre me llamó mucho más la atención esa parte que otra área, pues de bacteriología, de epidemiología, de otra área no, quizás nutrición era lo que más me llamaba la atención como para sí hacer esto. Y como que desde ahí algo te late en la vida, decir, bueno, es que hay muchas carencias aquí en esta especie, ¿no? Y eso fue un enfoque, pero pues realmente yo llegué a un departamento de nutrición en que tampoco había gente experta en nutrición de caballos. Eran en bovinos un 95%, sí, o en rumiantes, y el otro por 5, bueno, quizá un poquito más, pero exagero, pero en cerdos, en aves, pero no en caballos. De hecho, esta especie y los perros ni les interesaban en esos años. Y bueno, esa fue la parte de que pues yo sí le di el enfoque a buscar cuestiones de nutrición en caballos con un doctor que hacía monogástricos. Y bueno, ese fue el enfoque que le dimos a esa maestría. Y luego aparte el tema de nutrición que es tan delicado, tan fácil de caer en cosas erróneas en cuanto a equino. ¿Cuál diría usted que son como los 5 principales como errores que cometen los productores de equinos? Pues mira, en equinos, pero en todos los seres vivos. Sí. O sea, no, en los humanos no se diga, ¿no? No, nosotros con puro taco queremos comer. En perros, en todos se cometen errores, ¿no? Yo lo veo, ¿no? Porque queremos quitar a un animal de las cuestiones naturales con las que evolucionó, sí, y hacer todo artificial. Sí. ¿Qué es todo artificial? Pues lo que yo decida, ¿no? Ahora como humano, a veces con poca educación realmente de salud animal, de bienestar animal, y eso es lo que pasa en esta especie, ¿no? La gente, pues obviamente sí le gusta tener un caballo, es así como que, pues un plus interesante porque te da muchas cosas como de ego. Estatus. Estatus y muchas. Yo tengo un caballo y estoy arriba de él y te ven de arriba para abajo, pero pues implica muchas cosas importantes de bienestar a ese animal, ¿no? Y quizás de los grandes errores que se han hecho en esta especie, pues uno es el confinamiento extremo, ¿sí? Caballos que viven 24 horas, 48 horas, una semana, un mes, en una caballeriza, en un espacio muy limitado, con un medio ambiente muy limitado, y en el cual el caballo obviamente pues no hace nada de lo que él tiene de instintos naturales, que es gregario con una manada, rara vez ve otro caballo, y entonces ese es uno de los grandes errores. Y lo que yo le digo siempre artificial es que ahora yo decido cómo te alimento. Sí. Y obviamente en la naturaleza él nunca encontró 5 kilos de grano, ahí que ahora yo te quiero dar, ¿no? Y con ignorancia, porque obviamente el grano te causa grandes problemas, ¿sí? Y no digo que no se deba de utilizar, pero siempre como una dieta balanceada, entendiendo que este animal lo que comía en la naturaleza era forraje, comía fibra. Entonces su dieta tiene que ser en base a eso, con un buen porcentaje de fibra y
una mínima cantidad de grano para balancear esas carencias que tenga el forraje. Cosa que mucha gente, la gente no lo hace así. Llena sus requerimientos de energía, de proteína con concentrados de buena calidad, porque sí los hay. Y después, pues, ¿cómo quieren que coma el forraje o cómo quieren que haga un buen comportamiento alimenticio si ya le llenaste la energía que tiene? Y por eso es obviamente los grandes problemas, ¿no? Que la gente le tiene miedo. Obviamente un problema de cólico, ¿sí? Entonces, esas son de las cosas interesantes en el aspecto nutricional y que hemos arrastrado porque, pues antes mucha gente ignoraba y ignoramos realmente que también existen forrajes de mala calidad, ¿sí? ¿Qué es un forraje de mala calidad? Una planta que en el campo ha crecido y que, por ejemplo, una gramínea que ya tiene espiga, una gramínea que tenga la espiga más de 2.5 centímetros de largo, ya es un forraje de regular a mala calidad. ¿Por qué? Porque en su tallo, para poder estar erguido, para que esté parada la planta, pues tiene que tener mucha lignina para que esté parado, como un árbol, ¿sí? Entonces esa lignina ya no la digieren ni los microorganismos que hay en el ciego y en el colon. Esa es madera. O sea, esa cuando mucho las termitas en la madera te la digerirán, pero no hay termitas en el intestino del caballo. Entonces ya es un forraje lastre que nomás transita, ¿no? Que nomás, sí lo llena, pero nomás tiene un tránsito sin ser digerido, ¿sí? Y esa es una de las grandes cosas que mucha gente no entiende de ahora buscar forrajes de mejor calidad, ¿no? Es Indira. Entonces, esa parte es interesante de entenderla. Y mucha gente ha cambiado a tener forrajes de mejor calidad, ¿no? Los cuales... ¿Cuál sería un forraje óptimo para una nutrición estándar? No premium, sino estándar. Casi siempre tiene que ser un balanceo entre gramíneas y leguminosas, ¿sí? Para tratar de llenar todos sus requerimientos. Aunque en un caballo en caballeriza difícilmente los vas a llenar, ¿sí? Entonces, ¿cuál es un forraje de buena calidad? Pues obviamente la alfalfa, aunque está muy satanizada en el medio de caballos, porque pues, te van a decir que produce cólicos, que orina más, que los pone muy calientes para el trabajo, entonces mucha gente por eso no les da. Y un forraje de buena calidad en cuanto a gramíneas es un forraje que todavía no llegue a la espiga, ¿sí? Que todavía tenga follaje que es que tenga hojas, ¿no? Que la gente en el campo lo sabe cuándo cosecharlo antes de que, obviamente, todos los nutrientes se vayan hacia el fruto, que es el grano, ¿sí? Entonces un forraje que tenga muchas hojas así termina siendo un forraje de buena calidad. Y esto, los caballos son el mejor biológico, porque un caballo te va a decir eso. Me sacas a una pradera y yo pastoreo a una altura de 5-8 centímetros. Sí. ¿Qué pastoreo? Puras hojitas que van brotando. Ahí no hay nada de granos, de espigas. No, es un pastito que apenas va brotando. Y que están todo el día y que están llenísimos de nutrientes. Un forraje que va creciendo, obviamente tiene gran cantidad de nutrientes que lo sabe el caballo en cuanto a fuentes de energía, ¿no? O sea, tiene gran cantidad de almidones, de glucosa, de fructanos, de muchas cosas ese forraje, ¿sí? Y ya lo sabe. Yo he puesto caballos a pastorear en una avena que tiene grano y juro que se va a comer el grano y ni lo pelan, porque ellos saben en forma natural que ese forraje ya no es de buena calidad. Y se van al forraje más chiquito, al más chiquito que encuentren, ahí se van a pastorear, ¿sí? Porque ellos lo saben. Y en la caballeriza, pues sigue siendo lo mismo, porque tú le das heno de avena a un caballo en una caballeriza, y claro que le van a buscar lo más nutritivo para ellos, porque no tienen de otra. Sí. Entonces se comen el grano, se comen las hojas, y te dejan los tallos. Pero como ya no le das nada después, pues dices, bueno, pues cuando menos me como los tallos ya para rellenar, ¿no? Y por eso se los comen, ¿no? Entonces, esa es una de las cosas que a veces no comprendemos, que no estamos dándole lo que necesita un caballo para su bienestar animal, para un buen comportamiento alimenticio en la caballeriza. También uno de los errores que yo he visto que hay como comederos a los que se los dejan como a la altura ahí como si fuera, no sé, un pajarito o un perro que llegan y del comedero. Ese también, ¿a qué se debe el cólico? Sé que es a la altura, pero no sé si pudiera usted explicarme más específicamente el por qué está mal hacer eso. No tanto. Un caballo te puede comer a cualquier altura, pero tienes que entender lo que te digo artificial. Un caballo pastorea a 5 o 8 centímetros del piso. Sí. Entonces, si me quieres dar la comida a 2 metros, a 1 metro, sí, pues ya me cambias
mi manera de alimentarme. Él siempre va a querer alimentarse del piso, lo más cercano a lo natural, ¿sí? Entonces, todas estas pajeras, estos métodos de darles de comida, no es tanto que le provoque cólico, sino que lo que produce muchos problemas de cólico es de que él no tenga acceso todo el tiempo al forraje. Porque se lo puedes dar a una pajera y le das poquito forraje, pues se lo va a devorar. Pero obviamente él tiene que comer entre 12 y 20 horas al día. Entonces tienen que hacer un comportamiento muy grande de sus 24 horas, cuando menos comer 12 a 15 horas, ¿no? Cosa que en una caballeriza, eso cuando lo contabiliza uno, no pasa. Yo lo que he contabilizado son comportamientos alimenticios de 6, 8 horas. El que llega a 10 dice, ya casi la libra a no tener problemas. Pero he visto comportamientos de 4 horas, sí, ¿no? Le dan un grano que se lo come en 15 minutos, ni cuenta, porque pues, no tardó nada, y el forraje que se lo da se lo comen en 2 a 3 horas. Y el de la tarde igual. Entonces tenemos un comportamiento de 4 a 6 horas. Y entonces ese caballo, ¿qué hace con el resto de su tiempo? Pues hacer como que una estereotipia ahí, o ver la manera de que corra el tiempo, ¿no? De su vida hasta que le den otra vez de comer al pobre, porque a veces ni lo sacan, ni lo montan, ni lo distraen, no hacen un enriquecimiento ambiental en su caballeriza, ¿no? ¿Cuál es un mito que usted logre ver a lo mejor en muchos diferentes productores o personas que tengan caballos que usted dice, no sé cómo, por qué todos hagan eso si eso como que no está mal? Son muchos. Yo te puedo decir uno, por ejemplo, gravísimo, y se me viene a la mente, el que los cuelguen. Los caballerangos tienen esa idea, voy a colgar el caballo en la mañana, ¿no? ¿Ya desayunaste? Sí. ¿Ya comiste? Grano, que siempre lo reciben con grano. Sí. O tantito forraje. Pero como tengo que trabajar y hacer la caballeriza, ya lo saco. Pero no me di cuenta si tomó agua a veces, ¿no? Que sería ideal. Entonces lo saco y lo cuelgo, ¿no? Sí. Y esos caballos los tienen colgados horas, ¿no? Y ahí que van a obtener aire, ya no comen nada ahí colgados, ¿no? Y entonces ahí mismo, pues dicen, pues ahora, aparte de que tengo un medio reducido en mi caballeriza, me sacan y me cuelgan. ¿Y qué hago colgado, no? Y muchos caballos, obviamente, hasta ahí siguen aprendiendo estereotipias, ¿no? Así, agarran, pues, ¿qué tengo cercano? Pues, el ronzal, mi lazo, con que me cuelgan. Y entonces algunos, hasta, pues, lo logran aprender que lo agarran el lazo, y, pues, así como si fuera su chicle, lo empiezan a masticar. Sí. Y llega un momento hasta que ese lazo lo rompen, se queda el pedazo de lazo en su boca, y dicen, ¿y ahora qué hago? Es cuando se desarrolla el famoso que tragan aire. No, el lazo lo tragan, okay, y ese lazo sirve como centro para a veces haga un cuerpo extraño. Se empiezan a acumular minerales y se termina haciendo un cuerpo extraño que en algún momento puede obstruir en algún nivel el aparato digestivo, casi siempre en colon menor. ¿Y en ese tipo de ocasiones se procede como a cirugía o ya es como de que...? No, sí, ahí cuando hay un cuerpo extraño que ya no va a salir, que te obstruye el colon menor, es una causa importante de cirugía, ¿no? Lo que tú dices de tragadores de aire, sí, también es otra estereotipia de ocio, de que ¿qué hago aquí? Mira, el de enfrente así se distrae, ¿no? Uh-huh. Y el tragar aire es algo interesante, ¿no? Que ellos hacen, como lo pueden hacer muchos caballos en la naturaleza, ¿no? Lo prenden de esa manera porque los caballos que le dicen aerófagos o tragadores de aire, que en realidad no tragan el aire, ¿sí? Sino lo que hacen son contracciones musculares del cuello y del cuerpo, pero pareciera, como le hacen, como que jalaran ahí, la gente dice que tragó aire. Esos caballos hacen esta estereotipia porque tienen una liberación de endorfinas. Okay. Y esa liberación de endorfinas lo hace así como si te hubieras echado un chorro de marihuana o una droga mayor, ¿no? Sí. Y andan así como, qué rico, ¿no? Y entonces ese es algo muy malo porque prefieren esas endorfinas porque se van a sentir muy bien a comer, ¿sí? Y a veces no comen, y de lo que se complican esos caballos al no comer es que ahora se pasan muchas horas sin comer, tienen úlceras gástricas o cuando menos gastritis y cambios obviamente importantes inflamatorios en su intestino delgado y su intestino grueso. Se altera todo porque ya tampoco lo hacen por preferir tragar aire, ya no comen adecuadamente, ya no hacen su comportamiento alimenticio. Para evitar como estas estereotipias o para que un caballo se mantenga sano, ¿cada cuánto tiempo hay que sacarlos y no que estén ahí encerrados en sus caballerizas? Ese es enriquecimiento ambiental, el sacarlos, sí, ¿no? Y que tú los saques a un corral, o los montes, o les hagas algún tipo de actividad. Ese es un buen enriquecimiento ambiental. Obviamente, entre más los saques, pues va a ser mucho mejor. Entre más te vayas de vacaciones,
pues va a ser mucho mejor para nosotros cuando Sí, estamos claro. así. Entonces, igual que un caballo, entre más me saques de aquí, de este medio ambiente tan reducido, obviamente va a ser bueno para mí. A lo que yo iba con la alimentación es que, y siempre le recomiendo a mis clientes, es que en la caballeriza él siempre tenga acceso a forraje para que haga bien el comportamiento alimenticio. Eso en cuanto a nutrición. En cuanto a enriquecimiento ambiental, no es que le pongas una pelotita o algo, es darle actividad que lo distraiga, que distraiga su mente para que él esté sano. Primero mentalmente, ¿sí? Y obviamente no piense en este tipo de estereotipias, que ya hablamos de algunas, pero obviamente hay muchísimas más en una caballeriza, ¿sí? Como hacer pateadores, o como muchos humanos que agarran la lengua y empiezan a jugar con la lengua, y a veces caballos que juegan con los belfos, o hacer el baile del oso, del elefante, ¿no? Que lo hacen en la caballeriza, pero es todo para gasto de energía, ¿no? ¿Cómo distraigo mi tiempo que me tienes aquí encerrado? ¿Sí? Entonces, entre más lo saques a ese caballo, que lo ideal sería que lo puedas sacar muchísimas horas a una pradera, ¿sí? Ese caballo va a estar sano. Porque en la pradera, y más si hubiera pasto, ese caballo haría un comportamiento más adecuado realmente a su naturaleza, ¿no? A consumir forraje verdecito, con gran cantidad de agua, que va a transitar bien por mi tracto digestivo, y bueno, minimizas muchos problemas, ¿no? De caballeriza, de cólicos o algo mayor, ¿no? Hasta en las patas, ¿no? Que tengan problemas en los cascos o cualquier cosa. ¿Cuál diría que son como las causantes de los 3 principales cólicos así más comunes que usted haya visto a lo largo de su trayectoria? Pues uno, podríamos decirlo, porque todos los caballos lo tienen, úlceras gástricas. Y esas se deben... A muchas horas sin acceso a comida. Ok. Uh-huh. Sí. ¿Y cuándo son estas horas? En la noche. O sea, un trabajador que está a las 4, 5, 6 de la tarde con un caballo, le da de comer a las 4, el caballo a las 7 de la noche ya se acabó esa comida, y de las 7 de la noche a las 7 de la mañana que él regresa, pasaron 12 horas, sí, sin que tuvo acceso a comida. Y el no tener acceso a comida, obviamente hay acumulación de todas las secreciones. Secreciones gástricas, como de ácido clorhídrico, secreciones pancreáticas, secreciones biliares, secreciones de intestino delgado, que obviamente te van a irritar la mucosa. Sí. Y las que van a estar desesperadas y como que no llega nada de sus tratos son las bacterias de sosiego y colon, que es muy importante. La vida de un caballo depende de tener sanas a esas bacterias. Esas bacterias son tan importantes en un caballo porque ellas son las que digieren la fibra. Un caballo no te digiere la fibra, ¿sí? Quien digiere la fibra son sus bacterias que están en su sosiego y su colon. Y estas bacterias a su vez van a alimentar al caballo, ¿sí? Una vez que llegan sus requerimientos, producen ácidos grasos volátiles que se absorben vía sosiego, vía colon, y obviamente van vía linfática a hígado y le aportan principalmente estos ácidos grasos volátiles, que es una excelente fuente de energía para un caballo. Y entonces, si no tienen forraje, pues ellas están enojadas, ¿no? No llegó nada de forraje, y entonces en muchas ocasiones, pues entonces empiezo a atacar a la mucosa del sosiego y de colon, y le irritan, que la irritación la inflaman, ¿sí? Y después vienen muchas colitis subclínicas. Muchos caballos en confinamiento viven con colitis subclínica. Entonces, ese es quizás una que a veces la gente la pone muy en cuenta, la de una úlcera gástrica, ¿sí? La otra importante, obviamente, es el exceso de granos, ¿sí? Que un exceso de granos en una dieta es demasiada energía. Los granos son alimentos casi siempre de gramíneas que son altamente fermentables, y ese es un gran problema realmente en un caballo, porque esas fermentaciones excesivas, aparte de lo inflamatorio que te estoy diciendo y de los cambios de pH que llegan a producir, un daño muy grande que te produce un exceso de granos es que ese exceso de aire que se llega a producir es la teoría nutricional del por qué muchos caballos terminan con vólvulos de intestino delgado, o un vólvulo tan grave como un vólvulo de intestino grueso de sosiego, de colon, en el cual ese caballo obviamente va a morir rápidamente. Ay, permítame tantito. Vólvulos gástricos, ahí nos quedamos, ¿verdad? Vólvulo gástrico. Vólvulo de intestino delgado y de colon. Espera. ¿Qué es un vólvulo gástrico? Porque la verdad no... Un vólvulo es una torsión del intestino. Ok. Sí, que se tuerzan, lo que la gente
habla mucho de torsones y de que el gallo ya se torció, ¿sí? Y es una de las causas más comunes dentro de este síndrome de muerte de estos animales. Si ese caballo no es atendido a tiempo, la mayoría van a morir rápidamente. Y dice que es a causa de los granos. Una de las causas más importantes es un exceso de granos. Desde el punto de vista nutricional, es una teoría, ¿no? Porque siempre la gente te va a preguntar por qué se torció. Y cuando volteas y le preguntas cuánto está dando de granos, una constante es un exceso. ¿Y cómo sería el proceso fisiológico para esa torsión? ¿O cuál es la teoría? Porque la verdad la desconozco. La fisiopatología, obviamente, de un vólvulo es que no es de que hoy le di mucho grano y ya se torció, sí, sino que a veces en forma crónica, a veces de semanas, meses o hasta años, ese caballo siempre ha tenido acceso a gran cantidad de grano, ¿sí? Esto te hace constantemente que el caballo tenga cambios de pHs, irritación de su mucosa, problemas inflamatorios de esa mucosa, ¿sí? Y de toda la pared del intestino, hasta que un buen día está tan inflamado, ¿sí? Y irritado que llega muchísimo gas, sí, y el gas es el pivote que hace que se tuerza el intestino. Sí. O sea, un exceso de gas rapidísimo te termina torciendo el intestino, ¿sí? A lo mejor el delgado más fácil porque es más delgadito, como un globo de payaso, se tuerce más fácil, pero a veces es tan fuerte la presión de ese gas que te llega a torcer un intestino, un colon mayor del intestino grueso, que pues es grandísimo, llega a tener una capacidad cuando menos de 60, 80 kilos en un caballo de 500 kilos, pero es tanta la presión del gas que te tuerce una víscera de ese tamaño. Eso sería como algo similar al timpanismo. El timpanismo es lo que estoy hablando de exceso de gas. Ese timpanismo a veces se da sin la torsión, pero como enfermedad, pero ese timpanismo, exceso de gas, es lo que te termina en algún momento haciendo una torsión. ¿Y cuál sería el otro cólico más común? Fíjate que en la actualidad, con los conocimientos que se tienen ahora de medicina veterinaria y todo, y los métodos de diagnóstico que están ahora, yo te puedo decir que mi mentalidad que yo tenía hace 30, 40 años ha cambiado mucho y ahora lo que encuentro son muchos problemas inflamatorios. Okay. ¿Sí? Muchos problemas de enteritis proximal o duodeno-yeyunitis proximal, o muchas colitis, tanto subclínicas como ya manifestadas clínicamente por el caballo. Son muy comunes. Yo incluso le llamo el enemigo oculto realmente a esas colitis, porque ahí están presentes, el caballo aguanta, hasta un día que está tan inflamado que dice, ya no aguanto. Incluso la manifestación de un caballo con un problema inflamatorio es hasta un poquito diferente de una isquemia, de una distensión. Es un cólico más ligero, moderado, pero que el caballo se está muy incómodo, ¿no? De que no me siento bien, pero sin tener algo severo, así de me estoy azotando, no. Es algo moderado de manifestación. Y los avances que te decía de la medicina nos dan mucho esto, ¿no? Todos los avances obviamente en el examen físico, en hacer un buen ultrasonido para ver el grosor de la pared de ese colon, que ya nos indica inflamación. En el examen físico, obviamente que el caballo tenga fiebre, hipoproteinemia, atonía, cierto grado de atonía, nos indican que el caballo, algo está pasando en él. Y algo que nos comprueba mucho nuestro diagnóstico en estos animales, obviamente, es muchas pruebas, las pruebas de laboratorio que hacemos, un hemograma y una química, en el cual vemos analitos como la hipoproteinemia, la leucopenia, la aparición de bandas o una desviación a la izquierda, ¿sí? Neutrófilos inmaduros que salen, y no se diga en la química cambios importantes. Si hay hipoproteinemia, la proteína más abundante en la sangre es la albúmina, entonces ella es la primera que se va a un proceso inflamatorio y disminuye. Ese es casi característico de un problema inflamatorio grave en colon. ¿Y por qué te digo colon? Porque es la víscera más grande. Si ahí se secuestra la albúmina es muchísima, y entonces eso se refleja clínicamente en la química. Hay una disminución de la albúmina, obviamente las colitis y los problemas inflamatorios son, yo digo, de las peñas, ¿no? Todo está disminuido, ¿sí? Tenemos hipoproteinemia, leucopenia, hiponatremia, hipocloremia,
un desbalance electrolítico impresionante en esos caballos. Realmente es lo que encontramos ya en los estudios de laboratorio. Es algo que ya te confirma lo que tú sospechabas clínicamente y en tus exámenes complementarios que hiciste en el caballo. ¿Cuál diría usted que sea una fuente como confiable o por ejemplo, a alumnos que les interesan los caballos y se quieran empezar a desarrollar en este tema, donde usted les diría, saben que la información buena o algo que para empezar ustedes les recomiendo este libro o tal página, esta información? ¿Cuál cree usted? Dice, mis libros, dice. Dice, ¿les recomiendo el libro de médico Ramírez? No tanto esa parte, pero lo que pasa que obviamente... o sea, para empezar. Quien hace un libro, obviamente tienes una gran responsabilidad. Claro. Entonces yo por eso, no crean que por eso lo recomiendo tanto, por esa responsabilidad. Pero hay libros, obviamente, que pueden ser así como la Biblia de un problema digestivo. Y hay un libro de Acute Abdomen, que es el autor es Natalie White. Él es quizás de los libros más completos en aparato digestivo, ¿no? Sí. Pero ese, bueno, ya tiene muchos años. Y por muchos años fue así como que un gran libro, ¿no? Sí. Y ahora encuentro libros, como te digo, de una gran responsabilidad de gente joven, que de repente los veo y dices, ¿quién hizo esto también, no? Pero también en cuanto a ya estar ocupando lo que se usa actualmente de diagnóstico. Ver capítulos completos de ultrasonido en el cual te describen bien casi todas las patologías, ¿sí? No tengo en la mente, te mentiría, lo sé, pero no me acuerdo del autor. Luego, si quieres, te lo puedo hacer llegar, pero claro. O ahí te lo busco en mi celular, pero libros de ese tipo, ¿sí? En el cual gente especializada en ultrasonido nomás hace ultrasonido y encuentra muchas cosas, ¿sí? Gente que sigue investigando de cómo llegar a esto, ¿no? Obviamente hablando de estos métodos diagnósticos, de hablar de mediciones de lactato, que hacen investigaciones, de otras cosas como, ya me fue la palabra de esta cosa, pero que no la usa, pero ahorita te lo digo, ¿sí? De amiloide sérico, ¿no? Que también te puede ayudar. Cosas que te ayuden a hacer diagnósticos más precisos. Y eso lo traen los libros actuales más desarrollados, ¿no? Aunque también mucha de esa literatura me quiero pensar que es en inglés. Sí, en México no hacemos mucha investigación en caballos. La verdad es que o eres clínico y atiendes, sí, o te sientas muchas horas a hacer investigaciones, ¿no? Y entonces, ¿cuál usted es la que le gusta más? No, yo soy más clínico. Okay. Sí, yo casi no tengo mucha paciencia. A veces lo que quieres ahora es descansar más que estar así, sí, haciendo un libro y cosas de esas que dices, ¿no? Pero bueno, pero obviamente a veces como que tratas de dejar algo de lo que has hecho en tu vida, ¿no? Con esos libros. ¿Cómo fue que lo invitaron a usted a colaborar o usted tuvo la iniciativa? No sé si me pudiera platicar un poquito de cómo es hacer ese proceso de aventarse un libro y tan específico. Si te soy muy sincero, este libro no iba a ser libro. Okay. Era un manual, nada más para lo que tú sabes, ¿no? Nunca aspiras a hacer un libro, ¿sí? Entonces era un manual para que obviamente orientaras a la gente a lo que yo hago, ¿no? De diagnóstico y de tratamientos, tanto médico como quirúrgico, ¿sí? Y entonces lo empezamos a hacer con la doctora Raquel, que es la otra colaboradora del libro, que es la que lo hizo, y empezamos a trabajar en esos libros. Y obviamente que teníamos pues toda la información que ahora se tiene de sacar fotos y tener, cuando menos documentado en fotografías, los casos, ¿no? Claro. Y en base a esa información que teníamos, pues ya empezamos a ver, pues ahora esto, y vete por acá, y teníamos esa información tuya, que son las fotos, ¿no? El haber hecho tú toda tu vida esa área, pues te da como un plus de qué poner y qué hacer, ¿no? Y entonces de manual, una compañera nos dijo, no, pero esto puede ser un libro. Sí. Y yo, no, la verdad es que no pienso que puede ser un libro, pero ellos dijeron que iban a hacer un libro y dije, pues háganlo un libro, ¿no? O sea, así como que si quieren, pero nunca fue inicialmente el objetivo, era hacer un manual, ¿no? Que a lo mejor mucha gente lo puede interpretar como un manual como quieran, pero se le pusieron el título del libro. Entonces me imagino que usted era a lo largo de su trayectoria como que iba documentando, sacaba fotos y ya en base a ahí ya tenía usted como su carpeta, su expediente con patología, con esta afección. ¿Y cómo es que usted decide a lo mejor entre toda la colección de casos en los cuales usted participó, cómo decide y dice, a lo mejor en el manual quiero hablar de esto, quiero reseñar sobre esto? Porque hay patologías comunes, ¿no? O sea,
ahí lo que hace rato me preguntabas, o sea, te podía haber dicho las patologías comunes, pero obviamente estas patologías son las que tienes que desarrollar, ¿no? Claro. ¿Qué son patologías comunes? Pues son algunas de las que te dije, más alguna impactación, ¿sí? Algunas distensiones que decías así pues del ciego mucho, de colon, de estómago, ¿no? Una dilatación gástrica. Hay patologías comunes que lo ves constante, ¿sí? Y a lo mejor quizás 20 patologías son muy comunes, ¿no? Y esas son las que creo que son más interesantes de que las describas. Y también yo tengo por ahí una plática de casos raros que te dan cólico, ¿sí? ¿Y cuáles son esos casos raros? Pues se me viene a la mente una hernia de Richard, ¿no? Una hernia por pellizcamiento intestinal, ¿no? De caballos que a veces que tienen una hernia umbilical tan chiquita, pero chiquita es quizás 1 centímetro de diámetro, que un día se succiona un pedacito del intestino ahí, no cabe, pero sí cabe un como chipotito, ¿no? Como que se succiona. Sí. Y por eso le llaman una hernia por pellizcamiento, como que pellizcaras el intestino, ¿no? Y ya eso genera obstrucción. No, eso te genera un problema gravísimo, porque se puede necrosar lo que se pellizcó. Y al necrosar hacer eso, pues se puede romper y causar una peritonitis severa o que un cólico muy doloroso, porque te altera motilidad, obviamente se estimulan neuroreceptores de esa pared y te da dolor, obviamente tienes ahí pellizcado el intestino, ¿sí? Y eso es obviamente ahí. O sea, recuerdo mucho un caso de un caballo que me llaman y me dicen, doctor, ¿puede venir a ver un caballo que le está saliendo estiércol por el ombligo? Y yo dije, ay, ¿de cuál fumaron? Eso no pasa, ¿no?